Durante un tiempo fue el terrorista más buscado de todo el mundo. Su nombre era conocido en todas partes del globo. Ya han pasado algunos años de su muerte y hoy en Biografías para Zapazos revelaremos el rostro del terror, Osama Bin Laden. Si te gusta este contenido en forma de podcast y sobre todo si estás aprendiendo algo, por favor sígueme aquí y en mis redes sociales. Muchas gracias y que suene la música. Un, dos, tres, Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. para zapasos. Osama Bin Laden nació en una familia de mucho dinero en la ciudad de Riad, Arabia Saudí, en 1957. Su padre fue un contratista del sector inmobiliario que tuvo 11 esposas y al menos 52 hijos. Ese muchacho no se guardaba nada. Su madre era una pequeña mujer siria. Mohamed, su padre, era muy ambicioso y quería que sus hijos tuvieran muchas posesiones. Sí, claro, hijos, nada más. Recuerda que son de esa parte del mundo donde las mujeres no tienen nada de nada. En fin, las cosas le resultaron muy bien e incluso hizo buenos lazos con miembros notables de la sociedad saudí, incluyendo a los miembros de la familia real de ese país. Mohammed bin Laden murió en un accidente de avión de 1967 cuando Osama tenía apenas 10 años y el negocio fue tomado por sus hermanos mayores. Tras completar su educación secundaria fue a la Universidad Rey Abdul Aziz. Ahí estudió economía y administración para poder luego tomar las riendas de la empresa. Pero él fue el único de sus hermanos que fue a una universidad del Medio Oriente. Sus hermanos fueron a universidades occidentales. Uno de ellos, Salim, fue a una universidad en Londres e iba en su propio avión privado. A comienzos de los años 70, Osama empezó a disfrutar los excesos de la vida acomodada y el dinero. Usualmente viajaba a Beirut, en Líbano, a disfrutar de la noite, los bares, los casinos y el licor. Además, por supuesto, de la compañía de hermosas mujeres. Sin embargo, alrededor de 1975, Osama Bin Laden tuvo un renacimiento espiritual que hizo que regrese al Islam con devoción, lo cual cambió sus metas y su estilo de vida. Lo primero fue reparar un par de mezquitas y juntarse con fundamentalistas islámicos. En cuestión de semanas había dejado la noite y se había convertido en un musulmán devoto. A los 20 años se casó en un matrimonio arreglado con una siria muy devota, una prima lejana, por cierto. Este Osama tampoco se guardaba nada. Juntos se unieron al islamismo fundamentalista, que rechaza los valores de Occidente y condena a su más grande oponente, los Estados Unidos de América, lo que hizo que Osamita se pusiera muy contento cuando en 1979 un fundamentalista religioso conocido como Ayatollah Ruhollah Khomeini destituyó al Shah de Irán, una marioneta de los Estados Unidos de América. Hacia fines de 1979, la Unión Soviética invadió la nación musulmana de Afganistán. Mataron al presidente y pusieron a su propio gobernador. Las naciones del Medio Oriente estaban alarmadas, casi nadie podía ir a enfrentamiento contra el poder soviético. Sin embargo, los fundamentalistas estaban determinados a hacer algo. Y por algo me refiero, claro, a una
Del ataque de Hussein, Osama respondió que los derrotarían con su fe. Por supuesto, el gobierno saudí pidió ayuda a los Estados Unidos, lo que resultó en la Guerra del Golfo, una serie de ataques americanos en Irak. Saddam se vio obligado a retroceder y las fuerzas americanas se quedaron allí, provocando la ira del futuro terrorista. La relación entre la Casa Real Saudí y Bin Laden se deterioró por esto, al punto que en 1991 fue expulsado del país. 3 años después su ciudadanía fue revocada, así que de inmediato partió a Sudán con su familia, 3 esposas y 15 hijos, donde vivieron una vida sumamente religiosa. En Sudán rápidamente encontró apoyo para su ideología de sacar gobiernos aliados o amistosos con los Estados Unidos y en su lugar colocar gobernantes verdaderamente islámicos. El primer paso de su plan era atacar objetivos estadounidenses en todo el mundo. La idea de esto era que tuvieran miedo y se retirasen del Medio Oriente, para que los gobiernos aliados no tuvieran apoyo. El núcleo de la organización terrorista que iba a ejecutar estos cambios seguro te sonará familiar. Era Al-Qaeda. Desde su base en Sudán, los líderes de Al-Qaeda eran enviados a varias partes del mundo con grandes poblaciones musulmanas. Su misión era incitar revoluciones islámicas y llevar a cabo actos de terrorismo. En su primer año en dicho país, Osama Bin Laden se hizo discípulo de Hassan Abdallah al-Turabi, el líder espiritual de la región. Él ayudó a Osama a profundizar su desarrollo espiritual y a cambio, Bin Laden lo ayudó a armar su propio grupo yihadista, la Organización Popular Internacional. También hizo muchas conexiones con instituciones financieras para sus redes de terrorismo. Al mismo tiempo, metieron terroristas en Estados Unidos como empleados de compañías de propiedad de hombres pro-islamistas. Hacia mediados de los 90, Bin Laden había establecido una reputación a nivel mundial como un revolucionario, con miles de jóvenes yihadistas que soñaban ser como él. El primer ataque con bomba que se le atribuye a Bin Laden fue el 29 de diciembre de 1992, a 2 hoteles en Aden, Yemen, ambos frecuentados por tropas americanas en el área. 3 personas murieron y 5 fueron heridas en el ataque. En Somalia también organizó ataques a fuerzas americanas que estaban ahí con propósitos humanitarios, que se vieron forzados a retirarse. Esto fue una gran victoria para el cobarde de Osama Bin Laden, ya transformado en un maldito terrorista. Luego concentró su atención en Europa. El primer paso fue apoyar a los movimientos fundamentalistas islámicos en los Balcanes, antes de Europa Occidental y Estados Unidos. Las comunidades musulmanas en esos lugares estaban saturadas de propaganda anti-occidente y pro-islamista, además de que el correo electrónico y la internet fueron armas para el mensaje que enviaba. En 1995, Al-Qaeda regresó su foco de atención a las naciones del Medio Oriente que veían como obstáculo para establecer la dominación del fundamentalismo islámico en la región. Egipto y Arabia eran sus más grandes obstáculos, tanto que en noviembre de ese año orquestó un ataque con bomba a un centro de entrenamiento militar americano en Riyadh, matando a 7 personas. Todos, por supuesto, estaban convencidos de que Bin Laden estaba tras el ataque. Así que 4 mercenarios enviados por la Casa Real Saudí abrieron fuego con AK-47 afuera de la casa del terrorista. Sus guardaespaldas abrieron fuego también y en cuestión de minutos 3 de los asaltantes y 2 guardaespaldas estaban muertos. Desde ese día, su casa y en realidad toda la calle donde vivían Osama y su familia se transformaron en un campo armado. Además, en 1996, una operación de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos intentó capturarlo, con ayuda de naciones musulmanas aliadas. Osama no quiso salir de Sudán, donde tenía protección, así que al país se le impusieron sanciones económicas hasta que entregasen a Bin Laden. Sudán le pidió que se marche y él y su familia tuvieron que ir a Afganistán en mayo de 1996. Para sobrevivir, tuvo que rodearse de muchísimos guardaespaldas en una cueva que usó como base de operaciones.
Sus únicas conexiones con el mundo exterior eran un teléfono satelital y 2 laptops. En 1998, Bin Laden concentró sus esfuerzos en ataques a África. Su plan era bombardear 2 embajadas americanas en diferentes países. El 7 de agosto ocurrieron ataques simultáneos en Kenia y Tanzania. Mataron a cientos de personas y Osama negó su responsabilidad. Sin embargo, ya toda la comunidad internacional sabía que había sido él. Estados Unidos contraatacó buscando al terrorista con la operación Alcance Infinito. A pesar de que destruyeron 3 campos de entrenamiento terrorista en las montañas afganas, no pudieron dar con Bin Laden. Un año después se le conectó un ataque al destructor de la naval americana USS Cole. La embarcación había hecho una pausa en el pueblo de Aden en Yemen, cuando los terroristas lo hicieron explotar, matando a 17 marineros. Menos de un mes después, ocurrió uno de los mayores ataques de la historia en los Estados Unidos. 2 aviones se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, dando un golpe muy fuerte al símbolo de los logros económicos americanos. 45 minutos después, otro avión secuestrado por terroristas se fue contra el Pentágono, el cuartel militar de la nación. El horrible ataque, el más mortal desde Pearl Harbor, fue una llamada de atención a los Estados Unidos. Se ofreció una recompensa de $25 millones por Bin Laden y se desplegaron fuerzas antiterrorismo. A pesar de los esfuerzos de llevarlo a la justicia, él continuó escapando, diseñando siempre nuevos ataques. En algún momento entre el 2004 y el 2006 entró a Pakistán, protegido en villas rurales por los líderes de las tribus, junto a sus 5 esposas y 13 de sus hijos. En una de estas villas, Abbottabad, fue que finalmente la justicia llegó a él. En la mañana del 2 de mayo del 2011, unos 25 comandos SEAL bajaron al recinto de Abbottabad, abrieron las paredes y entraron a la casa usando explosivos. 2 hombres de Osama fueron abatidos en el primer piso y las fuerzas especiales americanas subieron al segundo, donde identificaron y mataron al terrorista más buscado del mundo, de un balazo en el pecho y uno en la frente. Para asegurarse de que realmente era él, uno de los soldados tomó una foto y la pasó por un software de reconocimiento facial. El resultado, 95% de similitud. Además, luego de un examen de ADN despejó las pocas dudas que quedaban. El rostro del terror por fin había caído. Su cuerpo fue arrojado al mar y, sin embargo, la organización criminal que creó sigue en funcionamiento. Y aquí termina entonces lo que fue la vida del terrorista más buscado de comienzos de este siglo. Eso es todo por este episodio. Si te gustó y sobre todo si estás aprendiendo algo, por favor sígueme aquí y en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.